Bueno, entonces, jóvenes, ya se me restableció esto, yo creo que ya estamos bien. Vamos a continuar con lo que estábamos discutiendo ayer, los métodos de riego. Creo que ya todos quedamos claros aquí. Empezamos pues con el diseño de los proyectos y así rápidamente podríamos decir de que el diseño de cualquier proyecto de sistema de riego considera 3 pasos fundamentales, ¿no? ¿Sí? Lo que se le llama el diseño agronómico, el diseño hidráulico y después el listado de materiales y el costeo del proyecto. Eso es lo que en realidad se desea en un proyecto de riego.
diseño agronómico, el hidráulico y el costeo del proyecto. El diseño agronómico de un proyecto consiste en determinar variables como consumo de agua, evapotranspiración, láminas de riego, eficiencia de riego, tiempos de riego, frecuencia de riego, número de sectores, caudal del proyecto o demanda de agua, demanda de agua o caudal del proyecto, número de turnos de riego por día, por ciclo. En realidad, si ven aquí, como que estamos viendo en sí, en el diseño agronómico, lo que es la agronomía del proyecto, ¿sí? ¿Qué lámina voy a aplicar? ¿Cada cuánto voy a echar el riego? ¿Cuál va a ser la demanda de agua? ¿Cuántos sectores voy a hacer? ¿Cuántos sectores voy a regar al día? ¿Qué es un ciclo de riego? ¿Qué son los días de descanso? ¿Van a haber días de descanso o no? ¿Cómo va a ser mi jornada de riego? Eh, todo eso, ¿no? ¿Sí? La jornada de riego. Eso es lo que se llama la agronomía del proyecto, jóvenes, ¿sí? Llegar a definir todas esas variables. Y el diseño hidráulico, fundamentalmente hablamos de presiones, caudales, diámetros de tubería, cargas dinámicas de bombeo, potencias de bombeo, ¿sí? Todo eso habría que desarrollar un listado de materiales y equipos y el costeo del proyecto, ¿sí? Bueno, ese es todo lo que vamos a ver así viéndolo a grandes rasgos. De ahí empezamos a detallar, ¿va? El diseño agronómico. Y vamos a empezar a discutir el diseño agronómico de uno de los proyectos que hablamos anteriormente. Vamos a empezar a discutir el diseño agronómico de los riegos por aspersión. Jóvenes, la diferencia de una aspersión con una microaspersión es, o cualquier otro método de riego, es de que la aspersión moja todo el terreno. Eso recuérdenlo siempre. La aspersión moja todo el terreno. Tiene que haber una lámina más o menos uniforme en todo el proyecto, en toda el área del proyecto, en toda la superficie del proyecto, en todos los, ¿qué? Las partes del proyecto tiene que haber, tiene que estar mojado con una lámina o con una profundidad de mojado igual que en todos los lados del proyecto. Mientras que en los otros no, ahí puede ser que el agua esté concentrado, localizado a ciertos puntos del área de siembra. Eh, Repitiendo entonces, el riego por aspersión con cañón dice que es de las modalidades de aspersión más económicas y es utilizado en cultivos densos, dice, aspersiones para cultivos densos, con bajos o con cultivos en hilera de bajos espaciamientos, ¿sí? O
cultivos densos o de bajo espaciamiento, extensivos y de relativo bajo valor económico. Dice, ejemplo, maíz, pastos, caña de azúcar, hortalizas, etcétera. Hortalizas varias, coles, por ejemplo. No cualquier hortaliza, por ejemplo, tomate no lo van a regar con ¿va? Pero sí coliflores, coles en general, sí podrían regarse con papas, con con aspersión, cañón, pueden regar una gran variedad de tipos de hortalizas. No sé si ustedes tienen claro lo que es un cultivo extensivo, muchachos. ¿Cuáles serán los cultivos? ¿En qué se caracterizan los cultivos extensivos? Demandan cantidad de terreno. Sí, bueno, sí. Que es de grandes extensiones de tierra, ¿va? ¿Sí? O que uno dice, voy a sembrar, ¿qué les dijera yo? 20,000 hectáreas de maíz, o de caña de azúcar, o de potreros, ¿va? ¿Sí? Son cultivos extensivos. Y otra característica de los cultivos extensivos es de que son monocultivos. Sí, son monocultivos y que son de bajo valor económico, ¿va? Un cultivo extensivo, que les dijera, demanda mucha mano de obra, demanda poca mano de obra. El ejemplo típico son estos que les pongo aquí. Esos cultivos demandan poca mano de obra. Es decir, yo no sé si conocen, por ejemplo, un cultivo de plátano, de flores, de tomates. Esos son cultivos, hay unos cultivos bastante demandantes en trabajos de mano de obra. Esos son cultivos intensivos y generalmente son de alto valor económico. Los cultivos intensivos de alto valor económico, esos sí no se riegan con entonces, ¿qué les dijera yo? Cultivos extensivos son de grandes extensiones, ¿va? ¿Ya? Y eso mismo hace que sus áreas no sean muy grandes, ¿ya? Las áreas no son muy grandes, ¿no? La eficiencia de uso de agua. Hay otra clasificación de los cultivos jóvenes, solo que es más macro. Los cultivos, ¿cómo se llaman estos? Los cultivos de secano y los cultivos bajo riego. Tal vez esto podríamos ubicarlos aquí.
cultivos de secano y cultivos bajo riego. ¿Cuáles son los cultivos de secano, jóvenes? Los cereales, Inge. Pero pueden haber cultivos de cereales también bajo riego, ¿ah? ¿En qué se diferencian los cultivos de secano? ¿Han oído ese término? Bueno, los No, cultivos Inge. los cultivos de secano, jóvenes, son los que dependen fundamentalmente de la lluvia. Su fuente de agua dependen de la lluvia. Ejemplo típico, ¿cuál es en nuestro medio, muchachos? El maíz. Ahí va. Y en el mundo, jóvenes, en el mundo, los cultivos de secano ocupan mayor superficie que los cultivos bajo riego. Según estadísticas de la FAO, un 60% de toda el área cultivable en el mundo es cultivo de secano. 60%. Eso es en el mundo. Quiere decir entonces de que únicamente el 40% del área cultivada en el mundo está bajo riego. Esas estadísticas es bueno que lo sepan, jóvenes, ¿sí? De que los cultivos de secano, que dependen de la lluvia, es decir, así como nosotros sembramos el maíz aquí, que ahorita está lleno de maíz en nuestros campos, en nuestros terrenos, ¿va? Si van a ver ahorita, creo que el 90% del área cultivable de Guatemala está bajo cultivo, ¿va? Y el cultivo predominante en este momento es el maíz. Y dice que en el mundo el 60% de los cultivos de los cultivos en el mundo son dependientes de la lluvia, no tienen riego, pues no tienen infraestructura de riego. Y el 40% sí tiene tiene infraestructura de riego. Sin embargo, dice que los cultivos de secano producen alrededor del 40% de la producción mundial de alimentos, y las tierras bajo riego producen el 60%, es decir, se invierte la relación, va. El 100% de alimentos que se producen en el mundo, de la cosecha, ¿ves? ¿Sí? El 60% viene de este 40% de tierras, y el 40% de los alimentos vienen de aquí, ¿ya? Esa es la relación que hay entre los cultivos de secano y los cultivos bajo riego. Bueno, aclarando eso, entonces ya hablamos de que el riego por aspersión cañón es para estos cultivos no muy caros, no muy de alto valor económico. La eficiencia de uso del agua aquí, dice, jóvenes, es relativamente baja. Y al hablar de eficiencia de uso de agua, nos referimos de entre un 60 a 70% de eficiencia en el cañón, jóvenes, ¿sí? O sea, un 65%, un 60% por ahí, muy raro, ya un 70% ya es alto en cañones.
Y su enemigo número uno es el viento, ¿sí? Y este viento hace distorsionar su patrón de mojado. Por lo tanto, afecta la uniformidad de riego. ¿Qué entienden ustedes por uniformidad de riego, muchachos? Pues uniformidad de riego. Recuerden que el riego ideal es aquel 100% uniforme. ¿Y cuál es un riego 100% uniforme? Es que todos los puntos del campo reciban la misma cantidad de agua. Si este metro cuadrado de aquí recibió en un riego 15 litros por metro cuadrado, el metro cuadrado por allá, a 100 metros de este metro cuadrado, pues tal vez no va a recibir exactamente 15, pero sí 14, 16, 15, 5, por ahí va. El otro metro cuadrado a 1 kilómetro, si es un terreno grande, debe recibir también 15, 16, 14 metros cuadrados, perdón, litros de agua, ¿sí? Eso es uniformidad de riego. Pero no que se dé que este metro cuadrado reciba 3 litros por metro cuadrado y aquel otro 20 y aquel 50, aquel 30. No, eso sí está mal, muchachos. Es como que echaran aquí en este metro cuadrado 1 libra de fertilizante, en otro metro cuadrado ya como a 500 metros echan 10 libras, 20 libras. Eso no se debe, no, pues no. Ninguna agricultura se debe manejar así, ¿va? Debe haber, eso se llama uniformidad en la aplicación de los insumos. Eso yo creo que lo han visto ustedes en sus cursos de suelos, en sus cursos de malezas, y en todos sus cursos me imagino que han discutido la uniformidad de aplicación de los insumos, ¿va? ¿Ya? ¿Ok? Eso se llama uniformidad uniformidad de riego. Entonces, este no es muy, pues, uniforme. Su uniformidad tal vez no llega al 90%. ¿Por qué? Porque es muy afectado por el viento, ¿sí? Es su enemigo número uno. Y mientras más lejos, mientras el radio mojado donde va a tirar su agua es mayor, es más afectado por el viento. Y recuerden que el cañón es el sistema de riego que tira más lejos el agua. Entonces, mientras más lejos tire el radio mojado, o su radio mojado sea mayor, el viento lo va a afectar más, le va a fregar su uniformidad, y eso entonces ya lo hace un riego de no tan alta calidad, ¿va? ¿Sí? Es generalmente adaptado a suelos francos, jóvenes, de altas, de medianas, de medianas a, a altas velocidades de infiltración, ¿va? ¿Por qué no puede ser para suelos arcillosos, jóvenes, el cañón? ¿Por qué creen?
Bueno, porque los suelos arcillosos, Se puede inundarlo. exacto, Tiene baja infiltración. muy baja velocidad de infiltración, ¿sí? Entonces, como dijo el compañero, pueden haber mucho encharcamiento, se van a ver los volúmenes de agua sobre el suelo. Si son terrenos con pendiente, el agua va a escurrir. Y si escurre, otra vez se pierde la uniformidad, ¿sí? Entonces, por eso es de que no puede ser para suelos muy arcillosos, porque la velocidad a la que aplica el agua, es decir, echa mucha agua en la unidad de tiempo. Eso se llama la tasa de aplicación de agua o la intensidad de riego del emisor es muy alto. ¿Por qué? Porque echa volúmenes grandes de agua. Entonces, y si lo echan ustedes a un suelo casi impermeable, pues no va a infiltrar. Y recuerden que los suelos arcillosos, así son, va, casi no infiltra el agua en un suelo arcilloso. No sé si tienen idea ustedes cuánto es la velocidad de infiltración de un suelo arcilloso, la infiltración básica de un suelo arcilloso, muchachos. ¿Se recuerdan? Bueno, recuérdense, abajo de 8, 10 milímetros por hora andan las velocidades de infiltración de los suelos arcillosos. Y estos son experiencias reales, muchachos. Yo he visto muchos proyectos de riego de fincas que le han puesto riego por aspersión cañón a muchas fincas de caña, por ejemplo. Y las producciones no levantan. ¿Por qué no levantan? Por las propiedades físicas de esos suelos muy pesados, ¿no? Difíciles de manejar. No entra el agua, a pesar de que se han invertido en grandes proyectos de riego, ¿no? ¿Y cómo sé yo que no levanta la producción? Pues se ve pues de que si antes producía 70 toneladas por hectárea de caña, hoy tal vez con riego produce 75, 80, ¿va? Pero eso todavía no paga el riego, ¿va? No es impactante, ¿va? Debe rendir más, debe subir la producción de una finca de esos a 100 toneladas por hectárea, ¿va? De 70 a 100, ¿va? Ahí ya se ve el impacto de un riego, ¿va? Estos sistemas generalmente son sistemas móviles, es decir, la aspersión cañón normalmente son móviles, semimóviles. Aquí en Guatemala yo solo conozco sistemas móviles de aspersión o de cañón. Semimóviles no los he visto, que yo recuerde no los he visto, mucho menos fijos. Pero sí van a ver que en otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, van a ver sistemas fijos de cañones, ¿va? Yo recuerdo que antes en Guatemala yo visité una bananera hace muchos años, creo que yo era estudiante todavía, donde el cañón era fijo en banano, ¿va? ¿Sí? Antes, muchos años atrás, las bananeras regaban con cañones fijos. Ya todo estaba instalado, lo único que movían eran los cañones. Hoy las bananeras ya no riegan con cañones, con mini aspersores, ¿verdad? Fijos. Entonces, fundamentalmente aquí en nuestro medio son móviles. Y los móviles ya dijimos que son aquellos sistemas de riego cuyos componentes todos se pueden mover, ¿sí? Todos son móviles. Todos los componentes, ¿no?
pueden ser trasladados de una finca a otra, de un lote a otro. Entonces, todo se mueve. Vienen siendo como apagaincendios, ¿va? Allá se está quemando, ¿no? O no, quemando, no. Se está muriendo el maíz, allá se está muriendo la caña, ahí va. Allá se está muriendo ya mucha sequía, ahí va. ¿Sí? Son los sistemas totalmente móviles. Las tuberías que se usan son tuberías especiales de acople rápidos, así se llama. Generalmente son tuberías de aluminio las que se usan, pero también hay tuberías de acople rápido de PVC. Aquí en Guatemala van a ver ustedes tuberías de acople rápidos de aluminio y de PVC. Es decir, las tuberías no se pegan, no se cementan, ¿sí? Solo se traban. Me van a ver unos trabadores, vamos a ver si vemos unos videos de esto, ¿sí? Dice que los primeros, los de aluminio, las tuberías vienen en tubería de 6, 9 y 12 metros. Nosotros aquí en Guatemala, yo no he visto tuberías de 12 metros, pero dice que sí hay. Los más comunes son tuberías de 6 y de 9 metros en aluminio. Y los de PVC generalmente son de 6 metros. Ambas tuberías, pues las tuberías que se usan en este tipo de riego, pues tienen lo que se llaman los accesorios de acople rápidos. Y además de eso tienen toda y la valvulería totalmente, todas sus válvulas, ¿ves? Son totalmente desarmables, ¿va? ¿Sí? Es dolor. Y eso mismo hace que es de los sistemas de riego con mayores requerimientos de mano de obra. ¿Por qué? Porque todo hay que moverlo. Pero aquí en nuestro medio lo que más ha habido, pues, disponibilidad de mano de obra. Aunque ahora, jóvenes, se está dando un fenómeno muy diferente en el campo, que ya empiezan a haber escasez de mano de obra. ¿Por qué? Porque casi mucha gente se está viniendo a la ciudad, ya no quieren trabajar en agricultura los patojos. La nueva generación ya no se quiere quedar allá en la aldea, allá en el pueblo. Se van a la ciudad, se van a las ciudades y hay problemas ya en la agricultura, ¿va? Entonces, seguramente el sistema de riego, pues, no sé, a ver qué va a pasar. Pero es un fenómeno que se está dando, ya no hay mucha mano de obra. O se van a Estados Unidos o se vienen aquí a la ciudad a trabajar de policías, de guardias de seguridad, de vendedores ambulantes. Ahí la vida es jodida, ¿va? Pero ya no se quieren quedar allá trabajando la tierra, ¿va? Es un fenómeno que se está dando. Muchos se dan de migrantes. Pues vamos a ver cómo va evolucionando esto, ¿va? Los sistemas semimóviles pues consisten en que el bombeo, las tuberías principales y secundarias son fijas enterradas, pero los laterales y los aspersores son móviles de aluminio PVC sobre la superficie del suelo, ¿ves? O únicamente con aspersores móviles con hidrantes, es decir, los semimóviles es que las tuberías
de conducción y distribución están fijos, pero los aspersores son móviles, ¿no? La operación de esos entonces va a consistir en armar los sistemas armar las tuberías y luego desarmarlas, ¿va? Es un juego de armar y desarmar, ¿va? Arman y desarman laterales y aspersores, de acuerdo a la posición que le toque en un turno de riego a un aspersor. Después de una posición, dice, se desinstalan, después de una posición de aspersor, se desinstalan los aspersores y se vuelven a instalar en una nueva posición. Y así sucesivamente. El desinstalar aspersores también, al desinstalar aspersores también hay que ir desinstalando por tramos la tubería lateral y luego iniciar el armado de las nuevas posiciones de laterales. Ahí le vamos a ir explicando conforme veamos un ejemplo. Bueno, antes de empezar el diseño agronómico vamos a discutir unos términos que se usan en la operación del proyecto y que por favor, jóvenes, tienen que aprendérselo en memoria, ¿sí? Memoria, pero siempre con sentido común, ¿va? La jornada de riego por día de un proyecto de riego se refiere a las horas que un proyecto de riego va a trabajar en el día. Ese es en términos simples. Dice las horas en que el usuario del proyecto está dispuesto a operar o trabajar diariamente su proyecto de riego. Y esto va a depender de los intereses particulares de cada finca, cada propietario. Va a depender de aspectos económicos, va a depender del área del proyecto. Más área del proyecto, seguramente hay que trabajar día y noche, regar día y noche. Va a depender de la disponibilidad de agua de la finca. Si la finca tiene bastante agua, seguramente no necesita trabajar día y noche, solo en el día. Va a depender de la retención de humedad de los suelos, de los costos de inversión del proyecto. Recuerden, jóvenes, hay una relación inversa entre la jornada de riego de un proyecto y su costo. Su costo de inversión, va. Mientras un proyecto de riego trabaje menos horas al día, su costo va a ser mucho más alto. Mientras un proyecto de riego trabaje más horas al día, su costo de inversión va a ser más bajo. ¿Ok? El carácter de público o privado también lo condiciona la jornada de riego. Porque imagínense ustedes, una institución pública solo va a trabajar 8 horas al día. Ahora, si es privado, sí puede trabajar día y noche. También puede ser un proyecto colectivo, comunitario. Imagínense ustedes, un grupo de 100 agricultores se organizan y van a pedir a una embajada que les financien su proyecto de riego. Es un proyecto comunitario. Y estos señores tampoco quisieran regar día y noche, ¿ves? ¿Por qué? Porque hay que dormir, hay que descansar. Y es sacrificado hacerlo de noche. Pero no solo depende de mis intereses o de mi preferencia, muchachos, porque nadie quisiera regar día y noche. Pero muchas veces, dadas estas variables que hemos hablado aquí, hay que regar día y noche, no hay de otra. Pónganme un ejemplo de proyectos que riegan día y noche, muchachos. ¿Qué condiciones serían?
¿Qué condiciones serían? Espero que agarren estos conceptos, jóvenes, porque eso les va a ir dando criterio, sentido común en el manejo de los sistemas de riego. No memoricen, no hay nada en ingeniería que hay que memorizar, jóvenes. ¿Sí? No memoricen, por favor, entiendan. Todo esto que estamos hablando, vayan encontrándole sentido. Yo sé que cuesta, no es fácil, pero poco a poco vayan ustedes encontrándole el sentido a lo que se dice, ¿va? Pues sí, ¿cuándo, en qué condiciones un proyecto de riego habría que regarlo bien? Habría que operar día y noche, jornada de riego 23 horas, digamos. ¿Lugares áridos o suelos arenosos? Bueno, podría ser por tal vez, no sé, pero no mucho me convencen. Cuando se tiene una gran extensión de terreno que se tiene que hacer Exacto. cubrir. Cuando hay una gran extensión de tierra, ¿quiénes tienen grandes extensiones de cultivos que regar aquí, muchachos? Los azucareros. Los azucareros, los bananeros, los meloneros, todos esos monocultivos, los de las palmeras, todos esos son proyectos grandes, ¿va? ¿Sí? Bueno, grandes extensiones aunado a qué otras condiciones, por ejemplo. A disponibilidad de agua. A disponibilidad de agua. ¿Qué pasa? La presión de los jefes. Bueno, pero la presión de los jefes viene por pisto, digamos, ¿va? El jefe no va a querer invertir 1,000,000 de quetzales en una inversión por, ¿qué les dijera yo? Por 10 hectáreas, cuando él sabe que bien puede invertir 500,000 quetzales, tal vez, ¿va? ¿Por qué? Porque a él le conviene más pagar operación de 20 horas al día y no sacar 1,000,000 de quetzales de entrada, ¿va? Porque solo va a regar 10 horas en el día. No dice mejor riego 20 horas en el día, pero el proyecto me salen 500,000 quetzales. Si bajo las horas de riego por día a 10, la jornada de riego de día a 10, el proyecto se me sube a 1,000,000. Aparte de eso, ¿por qué? Porque seguramente tiene que hacer más pozos, porque un pozo no le va a alcanzar si riega solo 10 horas. En 20 horas tal vez sí le alcanza un solo pozo. Entonces, miren, ahí empiezan a haber una conjugación de factores que hacen que muchas veces no queda otra, hay que ir a 24 horas, a 20 horas, día y noche. Pagar 2 cuadrillas de regadores, una cuadrilla de 6 de la mañana a 6 de la tarde y otra de 6 de la tarde a 6 de la noche. Los comunitarios no quisieran regar día y noche, pero cuando uno les pregunta, miren, señores, ¿cuánto de área quieren regar? Ah, miren, ingeniero, queremos regar 25 manzanas, le dicen a uno. Ah, bueno, sí, porque somos no sé cuántos, somos 100 y no sé, cada uno de nosotros quiere regar un pedazo de cuatro ¿qué? Bueno, no sé, pero total ellos dicen que quieren regar bastante área porque son ellos bastantes, ¿va? Pero ¿y dónde van a sacar el agua? Les pregunto uno cuando uno hace las visitas, ¿no? Allá en la montaña, ingeniero, dice. Bueno, y ustedes han aforado ahí, ¿saben cuánta agua les produce su nacimiento? Ah, no, ingeniero, le dicen a uno.
Bueno, hay que ir a forar, ¿va? El otro día seguramente hay que planificar, caminar hasta allá, ¿va? Llevar los botes y no sé qué más, ¿va? Ir a hacer un aforo el otro día. Bueno, resulta que el aforo apenas dio 5 litros por segundo, ¿va, mucha? Hace uno sus cálculos y si uno, señores, 5 litros por segundo, regar 25 manzanas, 50 manzanas con 5 litros por segundo, pues solo regando 12 horas al día como ustedes quieren, no se puede, ¿va? Si nos vamos hasta 24 horas probablemente, o van a poder regar, pues tal vez las 25 manzanas, ¿va? Ahí sí. ¿Por qué? Porque tienen poca agua, ya no tienen agua, entonces ¿de dónde van a sacar? Y ellos quieren tener la mayor cantidad de área posible bajo riego. Entonces ahí es cuando ellos dicen, bueno, ingeniero, sí entendemos. Dice, lo vamos a tener que hacer así, dicen ellos. Vamos a tener que organizarnos, no sé cómo. Algunos se van a tener que regar de noche, pero están sabidos y ellos lo aceptaron. Y entonces el diseño así va. O sea que yo les cuento las cuestiones que se dan, jóvenes, no porque no son conceptos teóricos, tienen mucha connotación económica, de diseño y desarrollo de los proyectos. ¿Ok? Bueno, ya son las 7 de la noche, jóvenes. Aquí lo dejamos y nos vemos mañana. ¿Ok? No sé si tienen una duda. Si no, buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Feliz noche.